Sí, Por pues. cierto, Josafat, nada Sí, más, el martes, sí, o lunes, no me acuerdo, estaba yo en una sesión con mi tutor, y entonces sí. yo era el administrador y acepté a todos. Pero resultó que entre los que se aceptaron, o sea, si ves a uno desconocido, mejor piénsalo dos veces, ¿no? Se metió, hackeó, empezó a pintar la pantalla y ya lo tuvo que sacar Ya, ya, mi ya. tutor. Entonces sí, dibujó ahí cosas obscenas, después activó su cámara y empezó a decir cosas sin sentido. Yo creo que era como chileno, peruano, porque tenía un acento muy extraño y ya. Pero sí, mejor duda dos veces antes de ver a quién aceptas si de plano no es de los usuales. Dices, no, Claro, mejor. claro, claro, sí, O sí. prepárate así lo aceptas, prepárate a sacarlo en el Claro, de momento. hecho, en Sí, alguna ocasión me pasó que posteé el link del seminario de Filosofía de la Economía del semestre pasado en el Twitter y entró mucha gente y entonces entró uno que justamente era un niño, no sé de dónde, era un niño como de Finlandia o no sé de dónde, y lo mismo, empezó a pintar, empezó ahí a hackear la sesión, a escribir y todos quedamos así como, ¿y este chavo que después nada más estaba risa y risa y luego se fue. Este, pero sí, es complicado. sí pasa. Y fíjate que en Jitsi nunca nos ha pasado, que también es otra plataforma que usamos para el seminario de ahora, de las tardes. Pero bueno, como también pues ahorita tengo acceso a este Zoom, pues también por eso lo estoy usando. Pero sí tienes toda la razón, si veo a alguien que no conozco, directamente pues no lo voy a aceptar. Sí, se quedó 20 minutos callado, nos oyó, y después, Ujú. boom. Por eso nadie sospechó. 20 minutos, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Sí. Pues ya voy a empezar con la exposición. Les voy a compartir pantalla. Eh, a ver. A ver si vienen más compañeros, me avisan para agregarlos aquí al grupo. Creo que pues, me aparece aquí, pero por si no los veo, para aceptarlos. Eh, y pues bueno, vamos a empezar la octava sesión. Me parece que ya estamos justo a la mitad del curso. Me parece que hoy es la mitad. Y bueno, el tiempo ha pasado volando. Y bueno, hemos estado en este curso, pues tratando temas metodológicos. Hemos iniciado, pues, primero hablando de qué es filosofía de la economía. Pues hemos mostrado que en este curso se entenderá por filosofía de la economía, pues una subdisciplina de la filosofía que se encarga de abordar problemas filosóficos de la economía. Tales problemas filosóficos pueden ser epistemológicos, ontológicos, éticos, incluso hasta estéticos, ¿no? Y en este aspecto, nosotros vamos a entender por filosofía de la economía, pues digamos, algo más amplio que meramente situarnos en una tradición de pensamiento, ya sea analítica o como dicen, continentales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nosotros hemos estado pues abordando la filosofía de la economía, pero también pues poniendo énfasis en que hacer filosofía de la economía puede ser de dos cosas, tanto a nivel económico, de la ciencia económica, una reflexión sobre la ciencia y también sobre lo económico, sobre lo que usualmente llamamos economía a secas, ¿no? Como una realidad ontológica. Dentro de las discusiones sobre la ciencia económica, le hemos entrado a las discusiones metodológicas, donde hemos entrado a, digamos, a revisar desde un punto de vista histórico y también filosófico temas relacionados a los paradigmas de cientificidad. ¿Por qué la economía, pues, digamos, tuvo ciertas diferencias que después se fueron decantando hacia diferentes corrientes de pensamiento y algunas de ellas se fueron más hacia la vertiente, digamos, newtoniana, que creían que esa era la forma correcta de hacer ciencia, ¿no? Habían otras corrientes que se fueron más hacia la parte biológica, pensaban que la verdadera ciencia que se podría usar como modelo para los economistas era la biología. Y bueno, ahí tenemos todas las vertientes de los evolucionistas, los economistas institucionales, etcétera. Hay otras corrientes que consideran que la economía tiene que tener su propia especificidad metodológica, y estas corrientes más que nada abrazan una perspectiva, por decirlo así, más histórica, más historicista.
Entonces, bueno, hemos discutido algunas de estas corrientes, hemos mostrado cómo dentro del siglo XX hubo tensiones en torno a cómo entender la modelización, y dentro de estas discusiones sobre cómo entender la modelización y cómo entender el uso de idealizaciones, pues discutimos el tema del realismo de los supuestos, y luego de aquí diferentes formas de entender lo que es la modelización en economía. Son discusiones que, digamos, no son para nada eh, eh, obvias, son complejas y requieren pues un tratamiento bastante detallado, ¿no? Bastante cuidadoso. También hemos estado tratando diferentes métodos de investigación. La economía pues es una ciencia plural con múltiples escuelas de pensamiento económico. También es una disciplina que tiene diferentes subdisciplinas y digamos también tiene diferentes técnicas de investigación. La sesión pasada pues estuvimos tratando una técnica de investigación que se ha ido desarrollando cada vez más la última mitad del siglo XX y que hoy, digamos, tiene un proceso, un auge bastante importante, que son los métodos experimentales, ¿no? Pero una de las cosas que no hemos tratado y que es crucial, digamos, en las discusiones metodológicas que suele haber entre los economistas, es la discusión sobre objetividad, ¿no? Es una discusión que básicamente está centrada en cómo saber que un conocimiento es más objetivo que otro, y tiene que ver también con cómo vamos a entender el papel de la subjetividad, el papel de la subjetividad al momento de hacer juicios, digamos, científicos. Es una discusión compleja que ha abordado, digamos, la filosofía de la ciencia desde hace mucho tiempo, y es una discusión que no es fácil, incluso en pleno siglo XXI, pues, tratar, ¿no? Entonces, en este contexto, la sesión de hoy vamos a estar tratando el tema de la neutralidad valorativa. Para eso, pues bueno, propuse leer dos textos. Un texto de Haidt Wans, que habla sobre la diferencia entre juicios normativos y juicios positivos, que bueno, eso lo vamos a tratar poco a poco. Pero aquí también me interesa decir que si nosotros vemos, por ejemplo, la obra de los clásicos, la obra de Adam Smith, la obra de David Ricardo y la obra de Marx, digamos, sí había una idea de objetividad. Era una idea de objetividad como de buscar explicar causas que son objetivas, que existen, que están ahí independientemente de cada persona y que tienen un papel, digamos, estructurante de la vida económica y también un papel al momento de regular las actividades sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, los economistas clásicos, incluido Marx, pues suelen entender la objetividad como un proceso de acercamiento a la realidad. Y en este proceso de acercamiento a la realidad se trata de entender las verdaderas causas esenciales, por decirlo así, que estructuran el mercado, que estructuran la vida económica de una sociedad, la producción de excedentes, el comercio internacional, etc. Pero digamos, la manera en cómo se planteaba esta diferenciación entre lo que sería lo objetivo y lo subjetivo no era tan fuerte como posteriormente se fue haciendo en el siglo, a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. ¿Por qué era esto de esta manera? ¿Por qué para Smith, digamos, el tema de la objetividad no es algo tan central como si se convierte para después, digamos, con los economistas clásicos, con los neoclásicos, perdón? Porque para Adam Smith, al final de cuentas, la economía era una economía política. Es decir, la economía está ligada a relaciones de poder, está ligada a cuestiones de interés de clase. Cuando hablamos de intereses de clase no nos referimos solamente a una perspectiva de Marx, porque Marx a su vez es un heredero de la economía política clásica. Cuando hablamos de clases sociales, digamos, ese término fue anterior a este autor, a Marx. Ya de ese término hablaban los economistas clásicos, desde los fisiócratas, Adam Smith hasta Say, Malthus, etc. Todos ellos reconocían que la economía era una ciencia política y reconocían también
que la economía, en cierto modo, era una prolongación de la filosofía moral. La filosofía moral era, digamos, la reflexión filosófica que se encargaba de estudiar al ser humano en su totalidad, en su complejidad. Aristóteles, cuando estudia, digamos, al ser humano, habla del ethos, y por ethos él está entendiendo comportamiento del ser humano en su totalidad. La filosofía moral, si nosotros vemos cómo se hacía en esa época, es una filosofía que también tiene tintes bastante naturalizados, porque busca explicar cómo las personas de carne y hueso toman decisiones, y por ejemplo, en el caso de Adam Smith, su libro de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, pues es una reflexión histórica, es una reflexión que compara diferentes países, pero también supone una noción de ser humano. Y esta noción de ser humano, que él en cierto sentido también desarrolla en la teoría de los sentimientos morales, tiene una base psicológica. Entonces, para los filósofos morales, al menos en el caso de la Inglaterra del siglo XVIII y del siglo XIX, la filosofía moral necesita hacer una reflexión psicológica sobre cómo las personas toman decisiones, qué ocurre en sus cabezas. Les interesa también pues, ver si su naturaleza humana es más egoísta o más altruista. Y bueno, esas son las grandes discusiones que se dan en esa época. Y digamos, todo esto lo digo porque para esos autores no era muy claro tampoco la diferenciación entre filosofía y ciencia, porque hacer filosofía en ese momento era hacer ciencia natural. Y bueno, entonces en este contexto, para los economistas clásicos, la economía pues es una disciplina que no está desligada de la filosofía moral y que en cierto sentido también dentro de sus haberes hay una cuestión importantísima de juicios de valor, como también, digamos, elementos que pueden explicar hechos económicos, ¿no? Sin embargo, ya después, conforme se va avanzando en el siglo XIX, y en el siglo XIX la historia, digamos, de la ciencia es que se va, por decirlo así, volviendo dominante las vertientes newtonianas. En el caso de Francia, se afianzan con la corriente de Laplace, que es un estadístico, es un genio, digamos, de la estadística. Se empieza a matematizar, digamos, básicamente todo el saber, y empieza a haber una preocupación muy importante por convertir todas las disciplinas que habían en ese momento que construían un saber sobre el mundo en disciplinas científicas. Y por ciencia se va a entender en ese momento, a diferencia, digamos, de la tradición alemana, pues una disciplina con conocimiento objetivo de la realidad, libre de normatividad, es decir, libre de juicios de valor. Y la manera de garantizarlo, pues va a ser por medio de un proceso de matematización. Este proceso de matematización es un proceso largo, bastante gradual, es un proceso que, digamos, como lo hemos visto en las sesiones pasadas, pues se va, digamos, permeando en la economía. Primero se empieza a formalizar a la gente racional, se convierten a las personas de carne y hueso en ecuaciones, en funciones de utilidad, y se cree que estas funciones de utilidad, además de que son más objetivas y más transparentes en su uso, son más objetivas, ¿no? Se cree que son más neutrales, y por lo tanto pues se piensa que eso es un conocimiento más objetivo de la realidad, porque las matemáticas en ese momento se entienden como una disciplina neutral, libre de ideología. Entonces la economía pues tiene un proceso a su vez de matematización, un proceso de deshistorización, un proceso de alejamiento de las reflexiones psicológicas, y como vamos a ir viendo, también tiene un proceso gradual de alejamiento de reflexiones filosóficas. De tal manera que durante todo este tiempo, un poco también influenciados por el espíritu de la época, que era el positivismo, se va afianzando la distinción entre lo normativo y lo positivo. Este autor que se llama Nabil Keynes, que era el padre del famoso economista Keynes,
es de los que empieza, digamos, a desarrollar de una forma bastante nítida la diferencia entre lo positivo y lo normativo, donde lo positivo es la enunciación de proposiciones descriptivas de la realidad, que serían enunciaciones libres de ideología, que nos habla de lo que es, nos habla de lo que hay. En cambio, la parte normativa, la parte relacionada, digamos, a toda la cuestión sobre lo que debería de ser, eso se le va a llamar normativo. Eso nos diría qué es lo que quisiéramos que fuera, ¿no? Entonces, esta distinción entre lo normativo y lo positivo se fue afianzando cada vez más hasta que con Leonard Robbins, que fue uno de los principales precursores, digamos, ya de la ortodoxia, en la London School of Economics, pues escribió todo un libro relacionado a la distinción entre lo normativo y lo positivo, donde pues ya digamos la economía científica se va a centrar sobre todo a estudiar aspectos positivos, digamos, de la realidad. Se va a dedicar a estudiar lo que es, libre, digamos, de cualquier juicio de valor. Y la manera de hacerlo, al menos en la tradición dominante, va a ser por medio de un proceso de formalización matemática que nos va a llevar a una perspectiva más pura de la economía, libre de cargas ideológicas y libre de cargas sociales, libre de cargas políticas. Y entonces de esa manera vamos a garantizar objetividad, vamos a garantizar, digamos, desde esa perspectiva, una visión de la economía más científica. Entonces, una vez que se reconoce que la tarea principal de la economía es dedicarse a la descripción de los hechos, la parte relacionada a lo normativo empieza a ser relegada, como que eso es algo poco interesante, eso es algo que los economistas van a tratar de evitar, se van a centrar ellos sobre todo a describir procesos como inflación, desempleo, crecimiento económico, mercados y toda la parte relacionada a los juicios de valor, todo eso en teoría quedaría fuera del análisis. Eso no sería estrictamente científico. Pero digamos, al final de cuentas, los economistas, sobre todo cuando se ponen a hacer diseños de políticas públicas y les interesa desarrollar intervenciones en la vida económica, pues les interesa tener juicios de valor para saber si algo estuvo bien o algo estuvo mal, para saber si funcionó una política o si fracasó, o si una situación dada es indeseable y por lo tanto requerimos intervenir en ella. Entonces, en ese aspecto, los juicios de valor se vuelven, querámoslo o no, ineludibles para la tarea de los economistas. Ahora, dentro de todo el proceso que se dio durante el siglo XX, pues hubo diferentes, digamos, maneras de abordar estas discusiones. Y una de las maneras que se reprodujo bastante dentro de la tradición dominante y que, digamos, lo vimos en el texto de Milton Friedman, es la idea de reducir lo normativo a lo positivo. Es decir, que las discusiones sobre políticas públicas, sobre cómo reducir la inflación o cómo incrementar el empleo o cómo promover las actividades económicas, todas esas discusiones, nos diría Milton Friedman, se tienen que convertir en asuntos estrictamente técnicos, en asuntos relacionados a tomar en serio la evidencia empírica, desarrollar predicciones. Recuerdan que para Friedman el principal objetivo epistemológico de los economistas es la predicción. Para eso se usan supuestos falsos, para poder predecir. Y entonces lo que vamos a hacer es comparar las diferentes predicciones que se van a hacer a partir de los modelos. Y en función de si son predicciones más creíbles, vamos a decidir si una posición es mejor que otra, si vamos a aumentar la oferta monetaria para reducir la inflación, o si vamos a reducir la oferta monetaria para reducir la inflación, o si vamos a buscar negociar con los diferentes actores económicos para que terminen con las espirales inflacionarias. Lo que diría Milton Friedman es que todas estas discusiones, todas, las tendríamos que desarrollar a partir de discusiones estrictamente técnicas, donde se tome en serio la evidencia empírica, donde se tome en serio las estadísticas,
se tomen en serio los modelos económicos, en este caso para él después, ¿no? Modelos econométricos, y desde ahí solucionar todas las controversias normativas. Ya todas las discusiones sobre juicios de valor se tendrían que convertir en asuntos estrictamente técnicos y ya digamos factores, por decirlo así, ideológicos, diría Friedman, quedan fuera. Entonces eso es como una tendencia que hay bastante dentro de los economistas y Milton Friedman, pues al menos en ese aspecto, tuvo la virtud de escribirlo en su ensayo, ¿no? Pero bueno, digamos, esa idea de objetividad que suelen tener los economistas, pues puede tener también algunos cuestionamientos bastante importantes que en la literatura pues se plantea con bastante frecuencia. Uno de esos cuestionamientos tiene que ver con la neutralidad del uso de los supuestos, que de nueva cuenta aquí entramos al asunto del realismo de los supuestos, entramos al asunto de las idealizaciones, qué tipo de supuestos vamos a usar para modelar, digamos, un modelo y las consecuencias que va a tener ese supuesto en la conclusión, en la inferencia del modelo. Y este tema es muy importante si tomamos en serio, por ejemplo, el problema del sobreconstreñimiento, como ya lo vimos en sesiones pasadas con Nancy Cartwright, donde ella menciona que en economía los modelos, en efecto, tienen un poder deductivo bastante fuerte, bastante importante, porque se parte de una serie de supuestos, los supuestos van constriñendo, digamos, el razonamiento y al final se llega a una deducción lógica bastante rigurosa, pero el problema es que es una deducción constreñida, que está sobreconstreñida por los supuestos. Entonces, aquí el tema está en cuáles son los supuestos que vamos a asumir como puntos de partida para desarrollar modelos teóricos y también modelos para intervenir en la economía. Un tema bastante controversial en economía es que no todos los economistas asumen los mismos supuestos. Y no los asumen por una gran variedad de razones, ya sean razones relacionadas a asuntos técnicos o razones relacionadas a meras preferencias viscerales, emotivas, como nos comentaba en alguna sesión un compañero citando a Maturana. A veces los científicos, simplemente por una cuestión de, digamos, de emociones, no quieren usar un supuesto y usan más bien otro supuesto, ¿no? Por una cuestión de incluso de preferencias artísticas, ¿no? Por eso también es importante esta parte de la estética, ¿no? La estética de los modelos. Digamos, hay una parte también de belleza involucrada al momento de escribir, al momento de desarrollar un modelo, al momento de desarrollar gráficas, que te cuadra o no te cuadra en función de los supuestos que estás usando. Entonces ahí ya hay criterios estéticos que son parte, digamos, de la toma de decisiones de los supuestos, ¿no? Pero bueno, no todos los economistas asumen la noción de equilibrio. Eso es un tema importante, porque hay economistas que ya estarían presuponiendo que el mercado se va a autorregular si asumimos que el mercado siempre está en un punto de equilibrio y que cualquier intervención del gobierno va a generar desequilibrios. Entonces ahí ya, digamos, usar ese supuesto ya nos estaría condicionando a ciertas respuestas, ¿no? O la noción de agente racional. Si asumimos ya todos la noción de agente racional, en cierto sentido, vamos a estar ya haciendo lo que en teoría de la argumentación se le llama petición de principio. Porque una vez que uno ya asumió un principio, ya las conclusiones están contenidas dentro del propio principio y entonces ya no va a haber posibilidad de generar diferencia. Es decir, si uno ya está dando por sentado que el terreno del debate es presuponer que los mercados están en un punto de equilibrio y que todos los agentes son perfectamente racionales, digamos, muy difícilmente uno va a poder entrar a una polémica en serio con los economistas neoclásicos. Entonces, por esa razón, muchos otros economistas que se adscriben a otras tradiciones rechazan ambos supuestos, tanto el de equilibrio como el de agente racional. Hay otros supuestos que también son súper problemáticos, como es el de la separabilidad entre lo económico, de lo social, lo cultural, lo geográfico y lo histórico. Quienes asumen esa separabilidad también ya están, digamos, en cierto sentido, constriñendo los modelos
que los va a llevar hacia ciertas direcciones. Y quienes no asumen esa separabilidad también ya estarían condicionando sus razonamientos que los va a llevar hacia otras direcciones. Entonces aquí este tema es muy importante porque dependiendo del tipo de supuestos que estemos usando, muchas veces vamos a generar predicciones diferentes de la realidad. Entonces es ahí donde entra también el tema de cómo los supuestos constriñen y condicionan las predicciones que se van a estar generando a niveles pues, microeconómicos, macroeconómicos o como ahora muchos economistas dicen, mesoeconómicos, ¿no? Bueno, eso con respecto al uso de supuestos, ¿no? No es obvio en qué sentido los supuestos pueden ser neutrales. Por otro lado está el tema de que usualmente se considera que los juicios de valor, que los juicios relacionados al deber ser, no son explicativos, que no son descriptivos. Y ya se da por sentado que simplemente atribuir, digamos, cierta normatividad o cierta carga normativa a los conceptos no nos va a explicar nada. Y digamos, eso en las ciencias sociales es bastante problemático. Perdón. Porque en las ciencias sociales existen los conceptos como el de norma social, donde las personas muchas veces tienen un tipo de comportamiento que se relaciona con lo que ellos creen deben de hacer, ¿no? Entonces, cuando uno estudia comportamientos económicos, uno no puede dar por sentado simplemente que las personas están por ahí maximizando sus funciones de utilidad y ya, porque eso no es, digamos, toda la historia. Hay otros elementos que explican ciertos comportamientos que se relacionan con un sentido deóntico. Las personas, digamos, actúan conforme las costumbres de su época. Y si ciertas costumbres no se respetan, entonces sufren, digamos, ciertas coerciones. Entonces aquí la parte de lo normativo, de lo que debe de ser, eso, digamos, está ligado a la explicación de conductas económicas. Por ejemplo, si dos personas están en una fiesta y son desconocidas entre sí y de pronto alguien los presenta y uno da la mano, el otro por norma social también da la mano. Pero si no la da, digamos, es una grosería y, digamos, sufriría, a menos que justifique, ¿no? Y diga, vivimos en tiempos de coronavirus, no puedo dar la mano, etcétera, sana distancia. Digamos, en un contexto así se justificaría que no dé la mano, pero en otros contextos se tomaría como una especie de agresión, ¿no? Entonces, aquí, el comportamiento de dar la mano y el comportamiento de enfadarse porque la otra persona no dé la mano, son comportamientos que se explican por un deber ser. Un deber ser que es el de ser una persona educada, que ante ciertas, digamos, estímulos de la realidad, actúa de cierta manera, tiene las predisposiciones ya adquiridas por un proceso de socialización. Y aquí el deber ser marca un tipo de comportamiento. Entonces, eso es un tipo de cuestionamiento que se hace también a esta separabilidad tajante que se da entre lo normativo y lo positivo. Otro elemento que es muy, muy relevante tiene que ver con que los juicios de valor, digamos, tienen un proceso de formación bastante complejo, donde elementos subjetivos forman parte y que muchas veces estos elementos subjetivos nos condicionan nuestra, digamos, práctica de investigación. Por ejemplo, cuando una persona va a elegir qué objeto va a estudiar, en cierto sentido ya están entrando ahí juicios de valor, porque está considerando más interesante o más valioso estudiar un fenómeno en vez de otro. Si una persona, por ejemplo, le interesa estudiar cómo los mercados competitivos se autorregulan, digamos, ya tiene cierta carga teórica, ¿no? Ya tiene cierta carga normativa, cierta carga de juicios de valor, que le va a parecer a una persona más interesante estudiar, digamos, cómo los mercados competitivos se autorregulan, en vez de estudiar cómo los mercados en ciertos contextos generan monopolización y generan monopolios, ¿no? Entonces, ahí ya, digamos, es otra dirección y es otra el enfoque que se va a ir adoptando.
O, por ejemplo, economistas que les va a interesar problemas estrictamente más, en teoría, más técnicos, relacionados a cómo incrementar la productividad de una empresa, ¿no? Y otros economistas que les va a interesar la situación laboral y les va a interesar cómo ha ido cambiando durante los últimos 30 años el mercado de trabajo y el impacto que ha tenido el outsourcing, ¿no? Entonces, ahí la carga normativa de los juicios de valor ya está presente al momento de definir el objeto de estudio y al momento de definir qué marco teórico se va a usar, porque, digamos, en ese aspecto lo subjetivo ya está mostrándose, digamos, ahí, ya está mostrándose como una forma de tomar decisiones, como una forma de orientar el pensamiento y formular los problemas de cierta forma que va a llevarnos a buscar respuestas en ciertas direcciones. Entonces, digamos, aquí no es obvio tampoco en qué sentido las investigaciones de los economistas y en general de cualquier científico están libres, digamos, de sus juicios de valor. Si desde el principio, cuando se está formulando un proyecto de investigación, ya están presentes los juicios de valor. Otro elemento que es crucial, que seguramente todos aquellos que han estudiado filosofía de la ciencia lo han visto, es lo que se le llama como el problema de la carga teórica de la observación, que es un problema que se formuló con Hanson y después se fue desarrollando con Kuhn y Feyerabend, donde se pone en tela de juicio la idea, digamos, positivista de ver las cosas tal cual son, ¿no? De ver la evidencia como algo transparente, como algo ya dado, ¿no? Bueno, en epistemología también existe una tradición, o mejor dicho, un cuestionamiento a esta forma de ver lo, digamos, el empirismo ingenuo, que se le conoce como el mito de lo dado, ¿no? Que lo desarrolló en su momento un autor que se llama Sellars. Y, digamos, tanto lo que plantea Hanson como Sellars es que la observación no está, digamos, libre de teoría, ¿no? No está libre de intuiciones, no está libre de prejuicios. La observación siempre está cargada por algo. Y, digamos, las personas, cada vez que vemos cualquier situación, cualquier cosa en la realidad, en efecto, vemos que son de cierta forma, pero los vemos como si fueran de otra manera, ¿no? Si ustedes han, por ejemplo, en algún momento leído el texto de Hanson, él empieza su argumento hablando de la psicología, hablando de la psicología gestal, y pone como ejemplo cómo en algunos, digamos, imágenes, una persona puede o bien ver a dos personas que se están mirando de frente o ver una copa, ¿no? Entonces ahí ya está entrando el ver cómo. El ver cómo es un fenómeno bastante cognitivo, es un fenómeno bastante psicológico que nos muestra, digamos, en cierto aspecto, un ver por analogía y que esto nos ayuda a generar cierto tipo de entendimiento para nosotros poder interpretar lo que estamos observando. Un ejemplo que da Kuhn y que da Feyerabend para mostrar cómo diferentes paradigmas o marcos teóricos o marcos categoriales pueden ver un mismo objeto, pueden ver que el sol se está, digamos, desplazando en el cielo desde el oriente hasta el occidente, pero van a ver cómo son cosas diferentes, ¿no? Digamos, Tycho Brahe, que era un teórico que creía en el modelo geocéntrico, que la Tierra estaba en el centro del universo, y por ejemplo Galileo, que él creía ya en el modelo heliocéntrico, donde el Sol estaba en el centro del universo. Digamos, los dos, lo que nos dicen estos autores, ¿no? Los dos estarían sentados en una colina, los dos estarían mirando el mismo objeto, pero los dos lo estarían interpretando de manera diferente. Uno lo que estaría viendo es más bien cómo el Sol gira en torno a la Tierra, ¿no? Ese sería el caso de Tycho Brahe. Y en el caso del otro, de Galileo, él estaría viendo cómo más bien la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol. Entonces, ven como cosas distintas, ¿no?
Y entonces en ese aspecto, la carga de la observación ya es bastante diferente, porque unos van a ver una cosa en vez de otra, ¿no? Y siempre la observación va a estar, como diría en su momento también Popper, pues iniciada por la teoría. El diseño experimental, como lo vimos en la sesión pasada, está siempre diseñado a partir de teorías, está siempre orientado a partir de preguntas de investigación, a partir de conceptos, a partir de categorías, que le va dando un ordenamiento al experimento y que en cierto sentido lo va a volver significativo, donde se van a obtener datos significativos que se van a poder interpretar. Entonces, en ese contexto, los juicios de valor también están presentes cada vez que observamos. Cada vez que observamos, por ejemplo, si una persona en el mercado no maximiza su utilidad, el economista neoclásico puede decir que esa persona es irracional, que es una persona que no está tomando las mejores decisiones, no está optimizando su curva de utilidad y en ese sentido está teniendo un comportamiento desviante, digamos, de las normas tradicionales de buen razonamiento, y en ese sentido sería una persona completamente irracional. Pero digamos, si nosotros vemos que en otras sociedades hay gente que no está interesada en la maximización individualista de su utilidad, sino más bien en las relaciones de reciprocidad y lo que llaman algunos autores la economía del don, pues en realidad esta persona en su contexto cultural, está siendo profundamente racional. Está siendo profundamente racional en el sentido de que está contribuyendo a que se mantenga una sociedad. Un ejemplo puede ser cuando uno a veces va al tianguis y va a comprar, digamos, alguna objeto. Ha pasado muchas ocasiones que cuando uno va a comprar fruta, la fruta que tiene una persona no está en buen estado y entonces le dice, ¿sabes qué? Mejor no me compres, mejor cómprale al de allá. Y entonces, digamos, ahí en ese sentido está desaprovechando su oportunidad para poder deshacerse de comida que estaría en mal estado y que otra gente estaría dispuesta a comprar y que, digamos, esta persona pues podría bien sacar un provecho a partir de esa situación, pero no está maximizando su utilidad. O palabras como cuando una persona entrega a otra un dinero y la otra le regresa el cambio, hay veces que la distracción de la persona que entregó el dinero la podría hacer presa, digamos, de ciertos timos, ¿no? Y entonces la persona que le da el cambio le dice, pues, se te olvidó esto, yo te vengo a vender, no te vengo a robar. Entonces, digamos, esa forma también estaría mostrando que esa gente no está maximizando su curva de utilidad. Y digamos, hay muchos ejemplos. Ahorita yo lo estaba mencionando como ejemplos más próximos a la vida que se reproduce de los tianguis, donde obviamente hay de todo, pero digamos, muchas ocasiones el comportamiento de los agentes no es estrictamente apegado al comportamiento de los neoclásicos, ¿no? Y entonces aquí la parte normativa se convierte en algo importante porque eso en gran medida nos va a decir que, digamos, nos va a describir hechos. Un ejemplo muy típico que pasa dentro de los economistas es el uso de la palabra eficiencia. Por ejemplo, los economistas tradicionales se obsesionan bastante con detectar situaciones para saber si una situación es eficiente o si es ineficiente. Entonces, por ejemplo, si una comunidad indígena no está usando todos los recursos naturales que tiene a su disposición para crecer económicamente y así aumentar sus tasas de rentabilidad, algunos economistas podrían decir que no están siendo eficientes y que por lo tanto, para darle un mayor uso óptimo a esos recursos, se tendría que privatizar las tierras para que pasen a ser parte del mercado y el mercado, en cierto sentido, pueda iniciar un proceso de asignación de recursos que sea más eficiente. Entonces, aquí ese tema de lo eficiente se convierte en un problema de descripción, pero también, como ahorita lo podemos ver, como un problema también de promoción de cierto tipo de políticas en vez de otras. Entonces, aquí, ¿en qué sentido una situación es eficiente o ineficiente? Digamos, nos mete en un problema para saber si eso es un juicio de valor o si eso es una descripción de hechos. Y bueno, dentro de todas estas discusiones, que al menos ahorita lo que me interesa es presentarles el panorama general de cómo se está discutiendo estos temas de lo positivo, lo normativo
la distinción entre economía positiva, economía normativa, sobre lo que es y lo que debería de ser, hay diferentes posiciones, ¿no? Y cada una de estas posiciones, pues, digamos, tiene ciertos desarrollos. Un autor que no hemos visto en este seminario y que sí sería bueno en algún momento entrarle, es un autor que se llama Deirdre McCloskey, que se interesa bastante en el tema de la retórica y cómo la retórica al final tiene un papel bastante importante dentro de los economistas. De tal manera que cuando los economistas argumentan, muchas veces sus argumentos no son estrictamente, digamos, técnicos, no son estrictamente ligados a asuntos de mera formalización matemática, sino que también hay un uso retórico. Hay un uso retórico de metáforas, hay un uso retórico de analogías, hay un uso retórico incluso de las matemáticas, y eso es en cierto sentido para convencer a los demás, porque los economistas todo el tiempo tienen que estar convenciéndose a sí mismos, convencer a otros economistas, convencer a otros científicos sociales, y en muchas ocasiones ya cuando están en el campo tienen que convencer tanto a gobernantes como a empresarios de que deben de hacer X o Y. Entonces ahí, digamos, entran también los juicios de valor. Y muchas veces tiene que ver con qué se considera más valioso en una sociedad. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la actualidad con la discusión sobre la obesidad, donde, digamos, podríamos ver economistas que estarían defendiendo a capa y espada las posiciones del gobierno actual, con López-Gatell, de los etiquetados, y toda la campaña que están desarrollando caricaturistas como el Fisgón, donde tratan de educar a las personas en torno a los problemas que implica el consumo reiterado de comida chatarra, ¿no? Entonces, habrían economistas que estarían mostrando también cierto apoyo a estas posiciones, pues diciendo que hay argumentos económicos relacionados a la carga económica que representa, digamos, tener sistemas de salud saturados por problemas relacionados a la obesidad, y que a nivel económico sería bueno reducir el problema de la obesidad para reducir la presión presupuestaria en los sistemas de los hospitales, etcétera, y en la actualidad en el tema del COVID para reducir las tasas de letalidad. Habrían otros economistas, bueno, y entonces estos primeros apelarían a lo que se considera valioso en una sociedad, que es la salud pública. Entonces, anteponer la salud pública al interés, digamos, económico privado, ¿no? Entonces, aquí ya vemos un uso retórico de ciertas ideas que se van a usar para promover una posición o una política en vez de otra. Hay otra posibilidad donde ya lo vemos, ¿no? En la discusión actual. Hay economistas que están en contra de, digamos, de los etiquetados, y están en contra también de la campaña para reducir la obesidad, porque por un lado estigmatiza a los cuerpos obesos, y por otro lado, el argumento principal es que va a afectar la industria de la alimentación, y si se afecta la industria de la alimentación, se van a afectar empresas, se van a afectar las ganancias privadas de muchos empresarios, y esto a su vez va a llevar a recorte de personal, y estos recortes de personales van a llevar al desempleo, y el desempleo es algo que no queremos en una sociedad. Entonces, si en una, digamos, sociedad se considera que lo más importante es lo económico, en el sentido de que haya empleo y en el sentido de que haya más, digamos, actividad económica, pues estos economistas van a apelar a esos juicios de valor, ¿no? Para defender la idea de que está mal tratar de intervenir y regular la industria alimentaria. Bueno, esto es un ejemplo para mostrar cómo hay un uso retórico de ciertas cosas, tanto metáforas, analogías, datos, modelos, supuestos, para defender una posición a nivel, digamos, de políticas públicas. Otro tema tiene que ver con la perspectiva social, con la que se mira, con la que se miran los hechos económicos. Esto es un tema relacionado a cómo las personas, cuando enuncian una situación, enuncian, digamos, algún tipo de juicio, siempre lo hacen desde alguna parte de la sociedad. Nunca lo hacen desde, digamos, una situación
totalmente privada, una situación totalmente neutral, sino que lo hacen, digamos, desde sus condiciones sociales, como diría Bourdieu. ¿Qué son condiciones sociales? Pues básicamente es la situación que se ocupa en el espacio social, como diría este autor, que se llama Bourdieu, es un sociólogo, donde la situación económica y la situación de educación, en cierto sentido, estructura una forma de pensar y una forma de ver ciertos problemas, ¿no? Un ejemplo sería el término whitexican, que es un término que ahorita se está usando bastante en las discusiones, etcétera, y que a mucha gente no le gusta, a otra gente sí, etcétera, pero la posición que se toma en torno a ese término en gran medida tiene que ver con la situación social del enunciante. Es decir, ¿a quién se le acusa de ser whitexican? Usualmente se les acusan a las élites mexicanas de origen criollo, blancos, de tener ciertos privilegios y se les dice que son, digamos, personas que tienen cierto tipo o un perfil específico, ¿no? Y básicamente se les acusa o, digamos, se les plantea la situación que ellos tienen privilegios por ser blancos en una sociedad racista como la mexicana, donde ellos desprecian a los demás por ser morenos, por ser nacos, por ser indios, ¿no? Y ellos, a su vez, no les gusta el término porque se sienten agredidos y sienten que les están afectando su situación social, sienten que les están ahí haciendo racismo y entonces piensan que es un tipo de racismo al revés, ¿no? Entonces, digamos, aquí la situación social de ambas personas marca el tipo de respuesta que van a estar dando sobre esa cuestión. O, por ejemplo, las mañaneras de López Obrador. Digamos, ha habido algunos estudios de algunos científicos, etcétera, científicos sociales, que han estado tratando de interpretar a quién está, digamos, dirigido el discurso de las mañaneras de López Obrador. Y usualmente parece ser que su discurso va orientado hacia las capas pobres más humildes, ¿no? Entonces, cuando él usa cierto tipo de metáforas, cierto tipo de analogías, a otro sector que sería más de clase media alta, les parece simplemente que Obrador dice disparates y que dice cosas sin sentido, ¿no? Y entonces ahí la situación social está marcando en cierto sentido, una acogida del discurso. Entonces, en este sentido hay una perspectiva, ¿no? Hay una perspectiva que está condicionando, ¿no? Ahora, hay una pregunta relacionada a qué tanto estas perspectivas tienen un papel al momento de decidir los modelos económicos, al momento de decidir qué teoría económica se va a usar, etcétera, etcétera. Y bueno, sobre esto hay ejemplos históricos, ¿no? Que más adelante les puedo comentar, ejemplos sobre la historia de la economía aquí en México. Bueno, hay otras posiciones como las Foucaultianas, que directamente creen, digamos, yéndose al otro extremo del positivismo, mientras el positivismo todo el tiempo decía que lo más importante eran los juicios positivos y lo normativo es poco relevante, y en todo caso se puede reducir a lo positivo, los Foucaultianos tienen una posición usualmente contraria, que más bien plantearían que no existe objetividad, no existe neutralidad en los juicios de valor, todo está impregnado de juicios de valor y más bien lo que hay son saberes poder que sirven a ciertos intereses de ciertos grupos y que más bien lo que se hace en la economía y en otras ciencias sociales es producción de verdades que ya están sesgadas todas unas de otras. Entonces lo único que hay, nos dirían autores siguiendo a Foucault, son discursos donde algunos discursos son más creíbles que otros, ¿no? Entonces ahí el tema de la objetividad pierde centralidad en los discursos Foucaultianos porque simplemente no puede haber objetividad, ¿no? Entonces, estas serían posiciones bastante difundidas en la actualidad. Hay posiciones marxistas, donde relacionadas con lo que mencioné de Bourdieu, pues en gran medida lo que uno ve, lo que uno observa, incluso los juicios de valor, en gran medida están condicionadas por la situación social que se vive, pero también aquí es importante mencionar el tema de la ideología, donde la ideología también estaría en cierto sentido cumpliendo un papel dentro de los juicios tanto positivos como juicios normativos. Más aún, si nosotros pensamos
que esa distinción entre lo positivo y lo normativo es una distinción a su vez normativa. Es decir, la distinción entre el deber ser y el ser es una distinción que así debe de ser, ¿no? No necesariamente toda la gente lo distingue así, pero quienes lo defienden a capa y espada lo hacen desde un punto de vista normativo. Entonces ahí entramos a una situación donde se reproduce un tipo de visión ideológica de tipo, digamos, más positivista, ¿no? Con respecto al desarrollo de la ciencia. Otras posiciones, como vimos en el texto de Hate Ones, tiene que ver con el uso de conceptos densos, donde no es claro que ciertos conceptos sean, digamos, descriptivos o que sean normativos, que nos hablen de lo que es o de lo que debería de ser o de lo que no debe de ser, ¿no? Entonces, un término bastante usado que hay, digamos, una complicación para caracterizarlo es, por ejemplo, el término explotación. El término explotación que tiene Marx en su mente cuando desarrolla el concepto de plusvalor. Ese término nos describe la realidad social que viven los trabajadores o más bien se convierte en una especie de condena moral. Entonces ahí hay una discusión sobre qué tanto lo que Marx está diciendo es, digamos, una descripción de hechos o qué tanto simplemente él está haciendo una condena ideológica de algo que ocurre en la realidad. Entonces el término explotación se convierte en un término que puede tener ambos temas. Y lo que dicen ciertos autores es que en realidad en economía este ejemplo se reproduce en muchísimos aspectos, donde los usos de los términos pueden ser tanto descriptivos como normativos. Y entonces, digamos, el término explotación en Marx sería tanto una descripción de hechos objetivos, porque así funciona el capitalismo, digamos, por medio de una producción de plusvalor, donde una parte de la jornada laboral no se le paga al trabajador y esa parte, digamos, es donde se produce cierto excedente. Y digamos, por otro lado, también es una condena moral, porque a Marx le interesa hacer la crítica al capitalismo, porque es un capitalismo, o sea, porque es un sistema que tiende a ser más, digamos, poco humanitario, ¿no? Entonces, aquí el uso de conceptos densos se convierte en algo que nos dice que los conceptos no es claro que sean tanto descriptivos, o sea, que sean o descriptivos o normativos, pueden ser los dos. Y hay muchos otros ejemplos, como el término de eficiencia o como el término de racionalidad, que los economistas todo el tiempo lo usan y son términos que no se sabe exactamente si son términos descriptivos o normativos. Y lo que nos dirían estos autores es que no hay por qué rompernos la cabeza pensando que es o uno o lo otro, sino que más bien dentro de un contexto práctico que se reproduce constantemente, digamos, cumple ambas funciones. Y bueno, ¿hacia dónde va un poco la literatura con respecto a estas discusiones sobre la normatividad? Bueno, digamos, un poco es reconocer, como diría Myrdal, que hay un uso ideológico del término ideológico. Por ejemplo, los economistas todo el tiempo están debatiendo y en algún momento hay una situación en la cual un economista está viendo en qué momento puede acusar al otro de ser ideológico. Y entonces, cuando ya directamente lo acusó de ser ideológico, como que en cierto sentido ya metió al otro en una dinámica donde tiene que demostrar por qué no es ideológico y luego tiene que responderle al otro que también es ideológico, ¿no? Y entonces el otro dice, pues yo no estoy haciendo ideología, estoy haciendo ciencia, estoy haciendo una descripción de hechos, ¿no? Entonces ahí hay una situación donde las acusaciones del término ideológico, de que el otro es ideológico, se convierte a su vez en algo ideológico. Es un uso retórico también del término que muchas veces se usa para descalificar posiciones que no nos gustan. Por ejemplo, Denis Dresser pues decía respecto a López-Gatell que le parecía que era un técnico muy bueno, que era un técnico muy bien formado, que había tenido una preparación excelente, pero que el problema era su sesgo ideológico. ¿A qué se refería con sesgo ideológico? Básicamente a que Gatell estaba defendiendo lo público sobre lo privado y que todo el tiempo estaba tratando de poner en el centro del debate la situación de gran vulnerabilidad en el sistema de salud que se generó durante 30 años, digamos, del neoliberalismo.
Entonces, para una autora como Denise Dresser, que defiende el libre mercado, pues le parece muy ideológico lo que está diciendo este señor. Entonces, los economistas muchas veces están en estas discusiones sobre ideológico, donde lo ideológico siempre es el otro. Uno nunca es ideológico, siempre es el otro. Entonces, la manera de evitar caer en un simplismo positivista, de pensar de que nadie tiene ideología y asumir que todos somos ideológicos, en cierto sentido, entendiendo por ideología que tenemos una visión del mundo, una visión que estructura nuestra experiencia en el aquí y en el ahora, donde hay elementos normativos ahí presentes. Digamos, una manera también de evitar caer en el extremo Foucaultiano posmoderno, donde entonces todo sería ideológico, es más bien entrar en un proceso de explicitar la situación social del enunciante. Y esto sería, por un lado, describir su condición social. Por otro lado, también hacer el esfuerzo de demostrar qué es lo que ve desde esa condición social. Y es aquí donde entran pues, los análisis sociológicos de los autores. Por otro lado, sería deseable explicitar los valores éticos y morales que se están presuponiendo en los modelos, porque pese a que los economistas de diferentes corrientes creen que están haciendo ciencia libre de ideología y libre, digamos, de elementos de juicios de valor, lo que es realidad es, como diría Tony Lawson, que todos los modelos presuponen una ontología social, presuponen una ontología sobre el individuo, sobre la sociedad, sobre la causalidad y también una ética, una especie de ética sobre cómo deben de ser las cosas, ¿no? Y en ese sentido, como vamos a ir viendo en otras sesiones, en economía se presupone bastante una ética de los mercados. Ahora, ¿qué es exactamente esa ética de los mercados? ¿Cómo se estructura? ¿Qué importancia tiene? Eso lo vamos a ir viendo después. Aquí, digamos, lo único que les voy a adelantar es que hay posiciones económicas que muchas veces, por un lado, creen que el mercado es bueno en sí mismo y que mercantilizarlo todo está bien, y por otro lado hay otros economistas que creen que la mercantilización está mal y que a su vez los mercados son autodestructivos. Entonces, de acuerdo a una caracterización que se tenga de los mercados, uno va a estar a favor o en contra, digamos, de la mercantilización, ¿no? O de la privatización. Y bueno, otro elemento que se convierte importante para tratar de escapar de estos problemas, tanto de caer en un empirismo ingenuo como caer en un relativismo posmoderno, etcétera, es recuperar la economía como una ciencia moral ligada tanto a la ética como a la filosofía política y discutir de manera explícita pues, los términos a nivel, digamos, estrictamente de filosofía política. Por eso en este curso va a ser importante también entrarle a los debates sobre justicia distributiva, donde, por ejemplo, la propuesta de John Rawls, que vamos a ver más adelante, tiene un criterio de justicia que le llamarían, digamos, igualdad mínima, ¿no? Y por otro lado, hay otras posiciones, como la de Nozick, que directamente creen que eso es algo erróneo y que más bien van a estar defendiendo la libertad de todas las personas a poder hacer lo que ellos consideren. Y en este contexto, pues les va a parecer mal la redistribución de la riqueza porque es una interferencia directa sobre la libertad de las personas. Entonces, aquí ya hay criterios normativos distintos sobre qué es la justicia distributiva. Unos van a estar completamente a favor de la justicia distributiva y otros van a estar completamente en contra, y luego va a haber, digamos, posiciones intermedias entre los que están a favor de la justicia distributiva y quienes creen que no se tiene que tocar esa situación. Y finalmente, pues todo esto es para apuntar a la necesidad de que la economía, como otras disciplinas, requiere de un análisis también hermenéutico, donde se respondan preguntas relacionadas a quién está, digamos, haciendo el estudio, quién está enunciando sus perspectivas sobre el COVID o sobre el crecimiento económico, sobre las elecciones en los Estados Unidos. Siempre es importante la caracterización social. ¿Quién está, digamos, diciendo tal juicio, ¿no? Por otro lado, ¿qué está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo?
por qué lo está enunciando, con qué fines, para qué, en qué momento y dónde. Son 7 preguntas clásicas que se han tratado desde un punto de vista hermenéutico, que siempre, digamos, nos va a ayudar a leer de manera más, por decirlo así, más fidedigna los textos, para poderlos interpretar y comprender mejor. De esa manera, pues podríamos entender mejor tanto a los autores clásicos como Adam Smith, situándolo como un economista en una época específica, que en ese momento estaba muy ligado a los intereses, porque él era un empresario, estaba muy ligado a los intereses de desarrollo manufacturero, etcétera. ¿Qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir que lo importante es el desarrollo de la riqueza de las naciones a partir de la manufactura, de desarrollar la división social del trabajo. ¿Cómo va a argumentarlo? A partir de un marco teórico que va a estar desarrollando a lo largo de muchísimas décadas, comparando por medio de un método inductivo diferentes experiencias históricas, tratando de extraer de esos ejemplos, digamos, principios más generales, más universales. ¿Por qué lo va a enunciar? Porque a él le interesa promover cierto tipo de orientación económica. ¿Para qué? Para llevar a su país a convertirse en una gran potencia, porque recuerden que para él economía es poder y riqueza es poder, y por lo tanto, pues Inglaterra debería, como saber estratégico, poder promover la industrialización de su país. ¿Cuándo y dónde lo enunció? Pues en la Inglaterra del siglo XVIII. Entonces, digamos, un poco estas preguntas nos va a poder ayudar a poder entender a los autores de una forma más situada, ¿no? Como en la actualidad se ha mostrado en muchos ejemplos, ¿no? de filosofía. Entonces, básicamente es la presentación que les preparé para la sesión de hoy. No sé si tengan comentarios. Si fui muy rápido, acuérdense que ustedes en cualquier momento me pueden interrumpir, en cualquier momento me pueden decir, no, esto no lo estoy siguiendo aquí, o pueden también decir, esto no lo entendí, etcétera. La verdad es que yo creo que fue un poquito denso todo lo que expuse, pero si tienen preguntas, pues adelante, ya saben que aquí para eso está la clase. De todos modos, recuerden que la sesión pues la estoy grabando para subirla al internet para que ustedes la puedan consultar. No sé si hayan leído los textos que quedamos para la sesión de hoy. Yo tengo una inquietud Sí. al respecto del tema de hoy, porque es algo muy, muy curioso, ya como tú de cierta manera ya lo comentaste, muchas veces es hasta caricaturesco, ¿no? De dos economistas, bueno, un grupo de economistas discutiendo sobre cosas serias, ¿no? Empieza todo muy formal y muy bonito, y al final como a veces, digo, es que a veces pasa caricatura, cuando ya no saben qué decir, para defender su postura, acusan al otro de ideológico y pareciera que inmediatamente se descalifica todo, ¿no? Pero como ya en filosofía de la ciencia ya se ha mostrado desde diferentes enfoques, pareciera que una neutralidad del investigador, del científico, parece más bien algo no posible. Y por ende, pues en economía menos, ¿no? Que de cierta manera también entiendo un poco la intención, ¿no? De hacer, digamos, una economía libre de valores, que en parte por su sentido histórico también pues se agrega a todo a un espíritu científico de la época, ¿no? O sea, queríamos, bueno, se quería hacer descripciones detalladas del mundo y se vio que las matemáticas eran una herramienta muy exitosa y pues la gente se unió a eso y querían hacer lo mismo en la economía. Pero al margen de que sea o no posible, supongamos que fuera posible hacer juicios totalmente neutrales sobre las cuestiones económicas, a mí me surge la pregunta, ¿qué tan deseable sería eso?
sea, al margen de si se puede o no, supongo que se puede, ¿qué tan deseable es? Porque pues la economía, ahí depende mucho de cómo entendemos economía, ¿no? Si lo entendemos como la mera maximización de recursos escasos, pues entonces, pues dices, bueno, pues a mí no me importa si está bien o está mal o cuestiones de ese tipo, ¿no? A mí me importa pues un objetivo y pues mi herramienta matemática me lo permite bastante bien y pues ya está. Pero en cuestiones más como de política pública y cosas así, pues yo creo que aunque se pudiera, no es muy deseable, ¿no? Lo que queremos es, pues, de cierta manera, equilibrar un sistema que ya es de por sí injusto, ¿no? Desde su planteamiento. Bueno, injusto más, claro, me refiero no es equitativo en cuestiones como la distribución de la riqueza, la posibilidad de acceder a oportunidades laborales, etcétera. Pues viéndolo desde, digamos, de este enfoque, pareciera más bien que al margen de si se puede o no, pues sí queremos emitir juicios, ¿no? Sí. Bueno, yo lo veo así. O sea, a mi pregunta en concreto es a ustedes qué opinan en general, que al margen de si se puede o no, la economía debería estar libre de valores y juicios. Yo no lo veo muy deseable. Ujú. Sí, bueno, Bueno, sí, sí, tú, Gabriela. Ujú. y bueno, yo lo veo prácticamente imposible, ¿no? O sea, finalmente, cuando estamos desarrollando un objetivo, van también nuestros propios valores y lo que nosotros creemos que es lo correcto y lo que se debe de hacer, ¿no? Y de hecho, precisamente yo estaba ahorita pensando en esto que dice Ulises, de una riqueza que no está equitativamente distribuida. Yo estoy ahorita trabajando, bueno, una de las cosas que más trabajo es estos mercaderes del siglo XVII que se empeñaban en justificar que ellos obtuvieran una ganancia, hay una utilidad de correr un riesgo, ¿no? Y de que ahí es donde hay un inicio del riesgo, de tratar de medirlo, de medir esta incertidumbre. Sí. Y es uno de los principios para justificar que tienen derecho a una utilidad, a una cierta utilidad, ¿no? Entonces ya desde ahí también ya hay una búsqueda porque no quieren ellos que se distribuya igual a todos estas ganancias, ¿no? Entonces ya yo veo muy complicado precisamente esto de una repartición equitativa. No sé si sea posible, pero sí lo veo como muy complicado. Sí, o sea, digamos, para recapitular lo que comentaba ahorita Ulises y ahorita lo que tú comentas, ahorita le doy a Luis la palabra. Digamos, ahorita estamos en una discusión más metodológica. La distinción entre lo normativo y lo positivo lo justifican los economistas, digamos, estándar, como una distinción metodológica para poder estudiar la realidad libre de prejuicios, libre de dogmas o libre de ciertos presupuestos que ya estarían como condicionando las respuestas y digamos un saber que se produce por medio de una perspectiva metodológica apegada a los hechos, que busque explicar los hechos tal cual son, se convierte en algo deseable en la medida en que eso nos da un saber objetivo con el cual podemos desarrollar tecnología, con el cual podemos desarrollar un entendimiento sobre la realidad, podemos desarrollar un tipo de intervención sobre ella y nos ayuda a entender qué fue lo que realmente ocurrió, por ejemplo, en una crisis mundial o una crisis nacional, para tratar después en el futuro de evitarlas, ¿no? Digamos, por eso yo creo que la discusión no es tan, o sea, es compleja, porque digamos sí hay una intuición ahí que uno podría decir, pues sí, o sea, es razonable tratar de avanzar en esa dirección. Ahora, ¿qué tanto eso se puede lograr en términos absolutos? Yo creo que es ahí donde está, digamos, el matiz que podremos hacer desde la filosofía. Podríamos decir que la objetividad en todo caso podría ser una especie de ideal regulativo,
con el cual podemos movernos para tratar de acercarnos lo más posible a la realidad. Y en tanto ideal regulativo, pues sabemos que no va a ser posible llegar a una perspectiva completamente neutral, pero sí intentar hacer el esfuerzo, sobre todo por un ejercicio de honestidad intelectual. O sea, por ejemplo, si un marxista quiere estudiar de manera seria el capitalismo, no puede decir que simplemente el capitalismo es un sistema que se está autodestruyendo y ya, porque entonces no está aportando nada. O decir que simplemente el capitalismo es un sistema malo que lo tenemos que quitar, ¿no? O sea, porque tampoco estaría aportando nada, ¿no? En cambio, si es un economista serio que le interesa explicar las transformaciones en el sistema, digamos, los mercados laborales, pues sí tiene que hacer un esfuerzo de ir a las estadísticas, de hacer comparaciones históricas, de ver la condición real en la que viven los trabajadores y desde ahí tratar de hacer luego propuestas que sean viables para mejorar, digamos, la vida de estos trabajadores. Ya sería, digamos, otro tipo de orientación, tomando un poco más en serio la objetividad, entendiéndola también como una especie de honestidad intelectual. Pero bueno, Luis, ¿querías tú decir algo? Sí, ¿me escucho bien? Sí. A mí algo que me parece un poco paradójico de, bueno, en el contexto del positivismo lógico, que a mí me parece que los parámetros que ponía eran como demasiado elevados, ¿no? O sea, me quedo pensando cómo, o sea, ¿por qué hacer esta distinción entre lo normativo y lo positivo cuando el mismo proceso de objetividad, bueno, la misma objetividad es normativa, ¿no? O sea, ya está normada por reglas, tiene reglas, porque no es como un proceso espontáneo ni natural del sujeto, ¿no? Cuando quiere conocer algo. Entonces, siempre estamos apelando a reglas y bueno, eso es lo que intenta hacer la epistemología, ¿no? Dar reglas de cómo dirigir, hablando también como Descartes, ¿no? Cómo dirigir el espíritu para conocer. Y pues eso tiene un método y el método implica reglas, ¿no? Entonces, pues es como paradójico, ¿no? Que, que de repente esa objetividad se olvide de que pues está basada básicamente en reglas, ¿no? Y no puede ser de otra forma. Entonces, todo concepto de objetividad supone criterios, supuestos, bueno, supone supuestos, ¿no? Supone reglas, supone, pues también una ideología, ¿no? Y a lo mejor no en el sentido, pues, marxista ruso de que hay una falsedad, ¿no? Sino hay intereses, ¿no? Hay un punto de vista que, que al investigador, como tú decías, ¿no? Le interesa como entender. Y sí, pues ya, nada más era eso. Sí, sí, pues estoy totalmente de acuerdo. Quizás acá digamos, la motivación de los empiristas lógicos para poner énfasis en la idea de digamos, de los juicios descriptivos como separados de los juicios normativos, tenían que ver con sus posiciones políticas, porque por un lado, ellos les interesaba, digamos, confiar en la razón, eran profundamente racionalistas, un poco citando igual como tú a Descartes, ¿no? Donde la razón nos va a ayudar a encontrar la verdad. La verdad es un fin deseable en sí mismo. Tenemos que llegar a la verdad de manera desinteresada. Y digamos, este interés por llegar a una verdad desinteresada, para ellos se explica por este tema de tratar de garantizar el progreso de la ciencia. Si la ciencia no busca llegar a un conjunto de verdades que son, digamos, independientes
de nuestras preferencias como individuos, pues no va a avanzar, ¿no? Porque va a haber científicos que todo el tiempo van a estar interesados en que la ciencia no avance, porque ellos van a estar dentro de ese ordenamiento institucional ocupando cargos de interés, cargos de poder y de privilegios, ¿no? Entonces los positivistas pues les interesaba como en cierto sentido pues tener una perspectiva de la ciencia como algo blindado. Por ejemplo, ellos en su época veían el nazismo que estaba creciendo y les interesaba mostrar que disciplinas científicas como esta de la, ¿cómo se llama? De la frenología, donde miden los cráneos y a partir de ahí establecen correlaciones para saber si una persona puede ser criminal o puede ser un gobernante o puede ser un obrero, etcétera, que eso pues no tenía mucho, o sea, que no tenía sentido, digamos, extraer extrapolaciones normativas a partir de lo positivo, ¿no? Les interesaba también, en cierto aspecto, blindar la ciencia de los prejuicios nazis. Y por eso, pues, la idea de que, de que los saberes científicos fueran totalmente descriptivos. Yo creo que eso es la motivación que ellos tenían, ¿no? Pero quizás yo creo que en la actualidad pues, nos parece ya motivaciones que en cierto aspecto están rebasadas, pues porque también ya en la actualidad pues ya ahora sí que nos queda clarísimo que la ciencia obedece a intereses, ¿no? Lo vemos con las farmacéuticas, ahora que se están desarrollando las vacunas contra el COVID, pues también hay intereses empresariales de por medio, intereses geopolíticos y también intereses desinteresados de encontrar una vacuna para curarnos a todos, ¿no? O para evitar que siga la pandemia. Entonces ahí el tema del interés, pues es que es muy difícil ya en la actualidad como defender la idea de agentes desinteresados, ¿no? Al menos en el desarrollo de la búsqueda por la verdad. Pero quizás los positivistas podrían verse como ese sector que tenía también intereses por defender una visión desinteresada de la verdad. Claro, a mí me recuerda un texto de, de Feyerabend que habla de, ay, no recuerdo el título, pero bueno, más bien es una compilación de diferentes ensayos. Y él menciona cómo es que la ciencia moderna, bueno, en lo que él dice que son como sus principios, que comenzó a existir, que digamos, sus, entre comillas, enemigos eran como la superstición eh, y, o sea, superstición, magia, y todo ese tipo de pensamiento mágico, ¿no? Entonces, lo que intentaba hacer era oponerse a partir de reglas de la razón y otras, o sea, lo que hablamos, ¿no? Otra normatividad para conocer y para relacionarse con el mundo. Y lo que él dice es que un problema es que todo eso se absolutizó de repente y seguimos como, o sea, en algún sentido no progresó como esa forma de entender como a la ciencia porque, bueno, también dejó de prevalecer ese pensamiento mágico, ¿no? De alguna manera en la sociedad, en las personas, de alguna forma, ¿no? Y dice entonces que la ciencia se quede como, eh, bueno, que más bien la epistemología de las ciencias se quede como o sea, como si ese contexto en el que surgió fuera universal, ¿no? Y que así tiene que ser todo el tiempo. Y dice, no, hay que seguir pensando cómo la ciencia puede funcionar en otros contextos, porque lo que él veía era que más bien ahora la ciencia está dominando a las personas, ¿no? Y se usa más bien de otra forma para, bueno, que aquí también es un poco lo que investigó Foucault, ¿no? Que todos los conocimientos pues, científicos se usan más bien para obtener provecho de las personas, ¿no? De la población, o las usan para, como dice Foucault, vigilarlas y castigarlas, ¿no? Y ahí es donde decía Feyerabend que era, bueno, repensar cuáles eran los valores de la ciencia.
Sí, 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 me parece que ahí pues se le da al clavo con respecto a que la ciencia siempre es una actividad situada en un ambiente social, en un contexto económico, político, cultural, histórico, y que en ese aspecto estos elementos externos, en teoría, digamos, a la ciencia, también van a jugar un papel en el desarrollo de las propias prácticas científicas. Digamos, en este contexto, así como tú lo mencionas, a mí me parece muy relevante el concepto de práctica científica de consenso de Philip Kitcher, donde él lo que va a decir en ese libro de 1993, que se llama El avance de la ciencia, es que toda actividad científica está situada en prácticas. Y son prácticas usualmente que se estructuran a partir de consensos. Y son consensos donde se van a poner en el centro ciertos patrones de explicación, ciertos estándares de experimentación, uso de tecnología y criterios de lo que se considera verdad, de lo que se considera también una pregunta significativa, que son compartidos por una comunidad de científicos, ¿no? Estos científicos, a su vez, van a estar en relación con gente fuera de la academia, con la cual van a estar en interacción constante. Entonces, cuando hablamos de una ciencia, de una práctica científica que está bien conectada con la industria, con el gobierno, etcétera, y se genera, digamos, una situación de aplicación de la ciencia a la industria y a su vez financiamiento, etcétera, etcétera, vamos a hablar de lo que él llama práctica científica de consenso ampliado, porque ya el consenso de esa ciencia va más allá de la academia y está, digamos, permeando a la sociedad. Pero en esa situación también se pueden estar reproduciendo ciertas desigualdades y ciertas prácticas que pueden ser, digamos, antidemocráticas, ¿no? O que pueden llevar a que la ciencia se esté orientando para favorecer el interés de cierto tipo de sectores de la sociedad en vez de otros, ¿no? Ejemplos típicos que se dan en facultades como física es que hay, digamos, promoción de mayor tipo de investigación, me parece que ciencia de estado líquido que de estado sólido, ¿no? Porque supuestamente hay mayor interacción con el sector electrónico y en ese sentido pues se va a estar promoviendo más ese tipo de investigación en vez de otra. Entonces, el tema de quién financia la ciencia, para qué intereses, cómo y cuándo, digamos, son asuntos que van a estar presentes todo el tiempo al momento de hablar de la organización social de la ciencia. Y bueno, eso nos mete ya en otro tema que ya tiene que ver con estudios sociales y filosóficos de la ciencia, ¿no? Pero aquí, digamos, me parece importante, estableciendo otra vez la conexión con lo que estamos viendo en este curso, que en gran medida lo que se va a considerar como juicio de valor es algo que se va a estructurar a nivel más social, a nivel más social, con esta interacción más compleja de universidad, gobierno, empresas, y a partir de ahí se va como a orientar, digamos, la investigación, al menos en economía, hacia unos temas en vez de otros. Por ejemplo, el tema de eficiencia. Los economistas todo el tiempo van a estar usando el término eficiencia para hacer caracterizaciones de industrias, de situaciones económicas, de países, de comercio internacional, etcétera. Y esa palabra pues tiene una carga normativa bastante fuerte. ¿Qué se va a considerar eficiente y qué se va a considerar ineficiente? Pues eso ya dependerá de cada discusión, pues de cada, digamos, grupo de economistas, ¿no? Pero a veces ahí se dan los términos, ¿no? O por ejemplo el término desarrollo. Muchas veces el término de desarrollo económico pone énfasis sobre todo en la parte de crecimiento, ¿no? No necesariamente en la parte de crecimiento con distribución o con justicia distributiva. Entonces ahí la idea de convertir el desarrollo económico en un asunto estrictamente técnico, que tiene que ver con desarrollo de productos agroindustriales o productos de mayor crecimiento industrial o de industria turística, etcétera, pues va a ser un término problemático, porque va a haber otros economistas que van a estar totalmente en contra, ¿no? Entonces, ¿qué se va a entender exactamente por desarrollo?
Es una discusión normativa que va a tener implicaciones también descriptivas y también implicaciones tanto explicativas como de intervención de políticas públicas. Por eso también lo que se considera normativo y que los economistas todo el tiempo tratan de rehuir, pues digamos es algo que no se puede eludir tan fácilmente, porque como sea va a tener un papel en las prácticas científicas de investigación. Y sí, digamos, en ese sentido, pues el tema de la neutralidad, pues se convierte en un tema complejo, ¿no? O sea, porque no es tan fácil simplemente decir, este enfoque es más neutral que este otro, sino que más bien hay que caracterizarlos, como les comentaba, desde una especie como de hermenéutica. ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿Para qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué contexto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿No? Para poder, digamos, situar cada discurso en un contexto específico, dimensionarlo, y como diría, pues ahora sí que los dichos populares, ¿no? Tomar las cosas de quien viene, o sea, no irse simplemente con el relato que nos da un experto economista y ya, sino más bien buscar contraponer ese relato que nos da, por ejemplo, un experto de economía del ITAM, con un experto de economía del CIDE, con un experto de economía de la UNAM, con alguien que se dedica a la industria, no sé, a las industrias de automóviles o sindicatos, etcétera, y desde ahí ir uno construyendo pues una visión de la totalidad, tomando cada relato como eso, como un relato, y ya más bien cada quien dimensionando. Eso que acabas de mencionar me suena también como un proceso de concienciación dentro del quehacer científico en la economía, ¿no? Y me surge la duda de cómo podríamos insertar los conceptos de alienación y de fetichismo que desarrolla el discurso marxista en la práctica científica. O sea, específicamente considerando que los científicos son, digamos, los trabajadores de la ciencia y sus productos son el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿habría o se te ocurre ahí o hay algunas referencias que trabajen este planteamiento? Bueno, a mí me parece una pregunta súper interesante. Me parece que puede servir bastante como para mostrar por qué los economistas se deben de interesar en las discusiones filosóficas y éticas, ¿no? Porque justamente uno podría decir desde Marx que cierto tipo de economistas reproducen una especie de trabajo enajenado en el sentido de que no hay una plena conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el modelo, digamos, de utilidad esperada nos habla de esencias naturales en el ser humano, que nos dicen que el ser humano debe de ser racional siguiendo ese modelo, y que la gente que no sigue ese modelo es irracional, nos revela que hay economistas que están fetichizando el modelo, en el sentido de que le están atribuyendo una realidad que no tiene. Digamos, ahí están confundiendo modelo con la realidad, modelo con hechos. Por otro lado, están usando el modelo para hacer juicios de valor, para condenar a otras personas por no ser suficientemente racionales. Y por otro lado, pues hay un proceso de mistificación de su propia práctica, en el sentido de que ellos creen que ellos son totalmente objetivos y que los demás economistas o los demás científicos sociales no son científicos. Y yo creo que esta parte se ve de manera muy nítida en ciertos chistes que reproducen ciertos economistas de la vertiente ortodoxa, ¿no? Por ejemplo, un chiste que reproducen bastante, incluso uno lo puede ver en los libros, en los manuales de econometría, etcétera, es que un buen economista, un excelente economista, va a renacer. Y cuando renazca, va a ser un físico. Y en cambio, un muy mal economista, pésimo, así de esos que hacen las cosas mal, desde el punto de vista de ellos, va a renacer y va a renacer siendo sociólogo.
digamos, ahí se nota esta actitud, en cierto sentido, llevado a un folclore, ¿no? De sentido popular, de identidad de los economistas, a que lo deseable es lo que deben de hacer los físicos en economía. Y digamos, pensar que ellos hacen una especie de física social. Entonces ahí hay una mistificación de su propia práctica, creyendo que son la ciencia más rigurosa de todas, ¿no? De todas las ciencias sociales. Como diría Schumpeter, la reina de las ciencias sociales. O sea, para empezar, las ciencias sociales son diversas y segundo, no hay reina de las ciencias sociales. No se puede decir que la economía sea la ciencia más rigurosa de todas, pues porque también está impregnada de ideología. Si uno se ve, digamos, si uno trata de caracterizar el éxito de las ciencias a partir del éxito de sus predicciones, la economía no sale bien parada. Definitivamente, a comparación de física, biología, de otras disciplinas, las predicciones que hacen los economistas pues son de risa. O sea, no son predicciones exactas que se cumplan al pie de la letra. Entonces yo creo que ahí se reproduce un relato que encubre, digamos, en cierto sentido, el desprecio de unos economistas por otros, ¿no? Y por otro lado, pues también está el tema de que se reproduce una visión de los modelos que confunde, pues, el modelo con la realidad y que muchas veces, pues guía una práctica científica que puede hacerle daño a la sociedad, ¿no? Un poco pensando en la conexión con el texto este autor que discutimos, bueno, que les planteé, Ricardo Gómez, pues él plantea, ¿no? En su artículo, que los economistas tienen una serie de criterios normativos que regulan sus prácticas de investigación. Son criterios ontológicos, epistemológicos y éticos. Y en ese sentido, si uno asume esos criterios, difícilmente uno va a poder decir, esta ciencia es, digamos, totalmente neutral, porque ya, digamos, está condicionando a que las respuestas van a ser de cierto tipo. Pero bueno, yo diría que para resumir, los economistas sí podrían estar reproduciendo un tipo de alienación al tener una perspectiva muy simplista de su propia práctica científica, al no poder interpretar bien tampoco los modelos que usan, al confundir constantemente modelo con realidad y muchas veces usar un tipo de argumentación para descalificar a los demás, como diciendo los que son ideólogos siempre son los otros, nunca yo. Pues yo creo que ahí esta digamos, tendencia fetichista y también mistificadora de la propia práctica de los economistas. Sí, ya, gracias. Si quieren, ahorita damos un descanso de unos minutos. Ahorita nos tomamos un café, tomamos ahí un descansito y si quieren, ahorita nos retomamos la sesión y si tienen preguntas también de los textos que discutimos, bueno, que les propuse para leer, pues los tratamos. Entonces, Vale, me parece bien. Nos vemos entonces. Entonces ahorita les envío el link en un ratito para luego retomar. Entonces en unos 15 minutos más o menos nos volvemos a conectar. Entonces ahorita nos vemos. Bye. Sí.